Hola, ¿qué tal? Es un gusto recibirte en nuestra reunión. ¿Alguna vez te has preguntado qué forma habría de poder medir la grandeza de Dios? ¿La grandeza de Cristo el Señor, el Dios hecho hombre? Pablo, en su carta a los Efesios, hace un proceso espléndido en el capítulo número 1 para dejarnos no solamente saber, sino dimensionar cómo es que Dios nos ha dado inmensas bendiciones espirituales y, como dice el verso 15 en adelante, una fe genuina que nos lleva no solo a creer, sino a estar dispuestos a entregarle la vida misma a Cristo y dejar que Él la gobierne. También podemos experimentar no solo el amor que Dios tiene por nosotros, sino un amor diferente, genuino, sin fingimiento hacia los que nos rodean, especialmente para aquellos que también aman a Cristo como Señor y Salvador. Por eso Pablo, en el verso 17 del capítulo 1, pidió dos cosas para todos los cristianos: sabiduría, que es conocimiento, e inteligencia, que es la capacidad de poder poner en práctica todo lo que sabemos. En los versos 18 al 20, en primer lugar, oró para que ellos pudieran entender la grandeza del plan de Dios, pero en segundo lugar, para que también pudieran entender el poder de Dios. Y es en esta parte final del capítulo 1 cuando Pablo se enfoca en la grandeza o supremacía de Cristo. Dice el verso 21, que Cristo está sobre todo principado y autoridad y potestad y señorío y sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Pablo emplea 4 términos clave en esta frase que eran muy conocidos en el misticismo y en la jerga cotidiana greco-romana. Estos términos que él usa los empleaban las personas para definir los rangos de seres angelicales o de ángeles caídos. Pablo está hablando de la soberanía, está hablando de la autoridad, del poder y sobre todo del dominio que estos seres creados tenían. Sin embargo, él quiere enfatizar que Cristo es superior en todo sentido a esos seres creados. Ningún ángel ni ningún demonio jerárquicamente tiene la capacidad de acercarse, porque Cristo está a una distancia infinita por encima de ellos. Él está sobre todo nombre que se nombra. ¿Sabes? En la antigüedad, cuando una persona conocía o invocaba el nombre de una deidad, ese tal vez demonio, podría otorgarle un poder especial tan solo por ser invocado por esa persona. Pero Pablo les dice, ustedes efesios, por su cultura y por sus tradiciones, pueden creer eso con bastante naturalidad. Pero quiero que entiendan esto. Cristo tiene la autoridad suprema por encima de todo principado, de todo señorío y de toda potestad. No hay ningún ser espiritual que pueda resistir al poder de Cristo. No hay época presente o futura que escape a la jurisdicción de Cristo, es decir, a su señorío. En el verso 22 dice que Él sometió todas las cosas bajo sus pies y ha dado a la iglesia el que sea la cabeza, la representante de su soberanía. Pablo explica que la autoridad absoluta de Jesucristo sobre la creación y también como Dios, Jesús mismo, le da a la iglesia un poder especial para representarlo aquí en la tierra. Este texto se refiere a autoridad y victoria absoluta. La palabra someter proviene del latín submittere, donde sub significa debajo y mittere significa poner. En su definición más pura y sencilla, significa poner a alguien o a algo bajo el dominio, la autoridad o la voluntad de otra persona. Entonces, la Biblia es clara en afirmar esto. No hay nada ni nadie que pueda retar, resistir o superar el dominio, la autoridad y la voluntad de Dios y de Cristo. Pablo entonces procede a conectar 2 metáforas corporales muy interesantes.
En primer lugar dice que todo lo sometió bajo sus pies. Está haciendo mención precisamente a ese salmo hermoso número 8 y verso 6. Cuando está hablando, ¿qué es el hombre, Señor? Para que tengas de él memoria. Dice, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Pero al referirse a Cristo, Pablo dice que precisamente Él es la cabeza de la iglesia. Lo dio por cabeza a la iglesia. En otras palabras, Dios tomó a Jesucristo, que tiene el control del universo, y se lo ha regalado a la iglesia para que Jesús, el Señor, sea su autoridad suprema. La iglesia entonces es la extensión visible de Cristo en la tierra, compartiendo su misma vida y estatus de victoria. El pastor John MacArthur, en su libro El plan de Dios para la iglesia, comenta: la iglesia es un cuerpo y deberíamos siempre prestarle atención a la anatomía de la iglesia. Cada cuerpo tiene ciertos elementos: un esqueleto, sistemas internos, músculos y carne. La iglesia necesita tener una estructura apropiada, porque eso es su esqueleto. Una doctrina sana es el buen fundamento para toda fe firme y robusta. Los sistemas internos son las actitudes correctas que todos debemos de tener. A veces no tenemos una buena actitud y podemos hacer las cosas de mala voluntad o por motivos equivocados. La iglesia también requiere de músculo, es decir, que todos entremos en función. Como miembros del mismo cuerpo, hay funciones diferentes, pero el cuerpo es uno y hay una sola cabeza. Y así como la iglesia tiene esqueleto, sistemas, músculos, también tiene carne. La forma, los programas, los puntos específicos que hay que atacar siempre para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Dice el pastor MacArthur: elimine alguno de estos componentes esenciales y el cuerpo no podrá sobrevivir. El verso 22 dice que sometió todas las cosas bajo sus pies, y el 23 dice que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo entonces está usando términos muy específicos. Está hablando de la suma total del poder divino de Jesucristo. Y dice que la iglesia es el receptáculo donde se manifiesta la plenitud de Cristo. Hoy Cristo no está físicamente ministrando a las personas, pero está su iglesia. Así como Cristo llena la creación con su presencia y gobierno eterno, esta llenura también se manifiesta de una manera muy especial e íntima con su iglesia. Así es que podemos concluir lo siguiente: Jesús está por encima de todo poder. Él tiene la capacidad de dominar, de ejercer el poder exclusivo que solo Él tiene, y no hay nada ni nadie que se le pueda oponer. En segundo lugar, la creación está bajo sus pies y Cristo es el regalo que Dios le ha dado a la iglesia. Dios ha sometido todas las cosas bajo el control absoluto de Jesús, pero también este poder supremo nos ha sido dado por medio de Él como su representación actual aquí en la tierra. No es un jerarca el que tiene el poder, es el cuerpo de Cristo el que manifiesta ese poder. Para concluir, el verso 23, como resumen, te puedo decir que define a la iglesia no como un edificio, sino como un organismo vivo, el cuerpo de Cristo. La iglesia es la plenitud de Jesús, quien a su vez lo llena todo en todo. En una sola frase te lo quiero resumir este breve tiempo de meditación. Jesús tiene el control y la autoridad máxima sobre todo el universo, visible e invisible, y usa todo ese poder soberano para guiar, proteger y llenar a la iglesia, la cual es su propio cuerpo. Si tú has recibido en tu corazón a Cristo como Señor y Salvador, tú eres receptor de estas bendiciones. Recuerda que cuando tú no puedas, Cristo sí tiene el control. Cuando te sientas sometido, recuerda que Él tiene la autoridad suprema sobre todo el universo.
el visible y el invisible. Y sobre todo, que su poder no está limitado. Él te puede guiar, proteger y llenar en todo momento. Yo espero que tú te puedas fortalecer en la fe y compartir con otros que no lo conocen de esta manera la esperanza que hay en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el Cristo. Te esperamos en nuestra siguiente misión.